tema de los más importantes que tenemos y que han trascendido durante esta semana en nuestro país y en nuestra provincia, Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los créditos hipotecarios UVA. Recordarás, Ezequiel, que tratamos muchas veces este tema el año pasado, los créditos hipotecarios en unidades de valor adquisitivo que sacó el Banco Central. ¿Por qué? Porque se cumplen 2 años desde que el Banco Central lanzó esta opción de créditos a tasa de interés variable. Recordemos que hasta hace 2 años, si uno quería comprarse una vivienda, la tasa de interés era fija. Hoy, desde hace 2 años, los créditos hipotecarios UVA, los créditos prendarios, los créditos hipotecarios, incluso créditos personales, pueden sacarse con tasas de interés variables en UVA. ¿Cuáles son las desventajas o la principal desventaja de este tipo de créditos? Y justamente que la cuota se va ajustando por inflación. ¿Por qué? Recordemos que una UVA, una unidad de valor adquisitivo, es el equivalente a la milésima parte de un metro cuadrado de construcción promedio. Es decir, se calcula que hoy el metro cuadrado de construcción está en aproximadamente 20.000 pesos y por eso hoy una UVA tiene un valor aproximado de 20 pesos. Y este coeficiente, esta unidad de medida de la UVA, se va actualizando todos los días por la inflación. Es decir, tenemos una economía inflacionaria, por lo tanto esta UVA, si uno entra a la página del Banco Central de la República Argentina, va a ver que todos los días va subiendo 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Entonces, esta es la principal desventaja. ¿Por qué? Porque si yo saco un crédito hipotecario en UVA con tasa de interés variable, si tengo inflación, si el IPC viene subiendo mes a mes, cada mes tengo que pagar más por esa cuota del crédito hipotecario. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja? Que a diferencia de los créditos hipotecarios a tasa fija, los requisitos de ingresos que yo necesito demostrar para poder acceder a ese crédito son mucho más bajos y las cuotas que yo pago mes a mes son mucho más bajas que con el caso de una tasa de interés fija. Por ejemplo, antes de que salieran estos créditos, si yo pedía 1 millón de pesos prestado del banco, me pedían ingresos familiares de 60.000 pesos mensuales y la cuota no bajaba de los 20.000 pesos mensuales. Hoy eso se redujo hasta un 60%. Es decir, esto hace que sea mucho más accesible para mucha mayor cantidad de población. Antes los créditos eran para clase media alta y ahora para clase media, digamos, completa, ¿no? Independientemente de los Procrear, que también están denominados en UVA a partir de hace 1 año aproximadamente. Lo que es muy importante ver con el tema del UVA, recordemos que estamos diciendo que la UVA se ajusta con la inflación, es ver qué pasa con los salarios de cada uno. ¿Por qué? Porque recordemos que estos créditos tienen como condición que yo no puedo destinar más del 25% de mis ingresos familiares a pagar esa cuota mensual del crédito. Por lo tanto, es muy importante ver cómo evolucionan el UVA, la inflación y los salarios. Y si vamos al año 2016, en el primer año que aparecieron las UVA, en todo el 2016 el valor de la UVA aumentó 20%. La inflación en ese año, recordemos que estamos hablando de marzo a diciembre, la inflación en ese, pero si más concretamente, la UVA salió en marzo, pero el IPC nuevo, Sí. confiable, entre comillas, El que empezó a medir nuevamente el index. Exacto, lo empezó a medir desde mayo. Por lo tanto, si tomamos el periodo de mayo a diciembre del 2016, la UVA aumentó 20%, la inflación fue del 17% y los salarios de ese año aumentaron el 20%. Es decir, la UVA aumentó bastante más que la inflación, pero los salarios aumentaron igual que la UVA. Recordemos que estamos hablando de salarios promedios, ¿no? Claro. ¿Qué pasó el año pasado, en el 2017? Ahí fue un poco mejor el tema para los que tenían un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque el UVA en todo el año aumentó 22,5%, la inflación fue del 24,8%, es decir, la UVA aumentó menos, 2 puntos menos que la inflación, y los salarios aumentaron 27,5%, es decir, los salarios promedios aumentaron 5 puntos más que el valor de la UVA, con lo cual aquellos que sacaron un crédito, digamos, mantuvieron ese poder de compra con respecto a este crédito. Es muy importante que estos son promedios, ¿sí? Hay mucha gente que no le aumentó 25%, 26%, 27% el salario, y hay gente que le aumentó más. Pero en promedio los salarios le ganaron a la UVA y a la inflación. Es muy importante ver qué va a pasar en 2018. Me parece muy importante ver cómo van a cerrar las paritarias, si las paritarias van a tener lo que hablábamos el fin de semana pasado, cláusula gatillo o cláusula de revisión o no. Pero lo que no queda duda es que estos créditos hipotecarios han sido un éxito. Desde que salieron hasta la fecha, 75.000 millones de pesos se han otorgado en créditos hipotecarios solamente.
con lo cual es un éxito. Y esto parecería indicar que la ventaja de poder acceder a una vivienda propia está más que compensando el riesgo de que estos créditos están atados o ajustados a la inflación. Clarísimo. Pablo, en algún caso, la cuota que se va ajustando por la inflación, a partir de esta característica de la unidad de valor adquisitivo, en algún caso, la cuota a partir de estos incrementos puede llegar a equiparar a la cuota que yo pagaría si entro en un crédito a tasa fija, o siempre esa cuota del crédito a tasa fija es mayor, más allá de los requisitos previos, ¿no? Aquí lo importante es el ratio o el cociente entre ingreso y cuota. Recordemos que yo no puedo destinar más del 25% de mi ingreso familiar, es decir, lo que gano yo más mi pareja, a pagar esa cuota mensual del crédito. ¿Qué pasa? En estos meses o un par de veces que saltó el tipo de cambio o que el IPC saltó más allá de lo previsto, surgieron cláusulas para proteger al tomador de crédito. Es decir, como yo no puedo pagar más del 25%, lo que hacen es alargarme el plazo de devolución del crédito para que yo nunca tenga que destinar más de ese 25% de mi sueldo familiar a pagar esa cuota. Otra cláusula también que se está dando es que en lugar del 25% es que yo pueda destinar el 30% para poder compensar justamente este incremento de cuotas. Y ahora se está hablando de un seguro, que si querés podemos tratarlo más adelante, un blindaje voluntario, es decir, para aquellos trabajadores que no están en este promedio en que el salario le ganó a la inflación, sino que la inflación le gana a su incremento salarial, pueden adherirse a este blindaje, es decir, como un seguro. Yo voy guardando dinero en la época de las vacas gordas, cuando mi salario le supera la inflación. ¿Para qué? Para que en aquellas épocas en las que la inflación le gana a mi salario, yo pueda sacar dinero de ese fondo y no perder. Bien, clarísimo, lo explico.